Amados, en este día tenemos un tema muy sugestivo y se llama nuestra seguridad. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este momento tan glorioso de estar en tu divina presencia. Padre, gracias por el Espíritu Santo, que Él nos conecta contigo, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, en tu presencia, sentados a tus pies para recibir tu palabra, tu enseñanza, tu alimento, tu instrucción, tu disciplina. Todo está en tu palabra, Señor. Y tú nos vas a hablar acerca de nuestra seguridad, de la salvación, de nuestra seguridad que tenemos contigo, Señor. Oh Padre, pero ayúdanos, Espíritu Santo, a entender que tenemos que ser obedientes a tu palabra, que tenemos que hacer nuestra parte, Señor, y no solamente recibir la salvación y acostarnos a dormir. No, Señor, tenemos que cuidar esa salvación y tenemos, Señor, que alimentarnos de tu palabra para ir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto como tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra en este día, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, y que tu palabra pueda penetrar a nuestro espíritu, Señor, y se haga carne en nosotros, para nosotros poder obedecer esta bendita y santa palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amados, nuestra seguridad no es tener un seguro de salud. Tampoco es tener nuestro seguro de vida, no. Sino tener a Cristo dentro de nosotros. Tener a Jesucristo dentro de nuestra vida, no solamente dentro de nuestro corazón, sino dentro de nuestra mente, dentro de nuestra boca, para hablar todo el tiempo, para pensar todo el tiempo en Él. Esa es nuestra seguridad, porque si andamos con Él, ¿quién se mete con nosotros? Nadie. No hay problema, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay nada que venga a tocarnos a nosotros, porque estamos con Cristo. Todo creyente, amado hermano, desea tener seguridad de la salvación, es decir, de la certidumbre, la seguridad, la certeza de que cuando cerremos nuestros ojos, vayamos a la presencia de Jesucristo. Esa debe ser nuestra seguridad, hermanos. Esa seguridad, esa confianza. Y para ir a estar en su presencia con Cristo en el cielo. Tenemos que estar seguros, amados hermanos, y confesar lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice aquí la palabra. No debemos de asustarnos de leer este verso, no. Porque este verso es para los hijos que tienen seguridad de que cuando cerremos nuestros ojos vamos a ir a la presencia de Dios. Ahora, si usted no está seguro de eso, entonces no lo puede decir con seguridad. Y dice Filipenses 1:21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, es mejor morir que vivir aquí en este mundo. Y si estamos seguros completamente, esto es una prueba. Cuando usted está seguro de que usted se va a ir con Cristo, usted le dice al Señor con toda confianza: es mejor irme contigo que vivir en este mundo. Cuesta decirlo, pero esa es la verdad. Tenemos que llegar a ese punto, a no tener nada aquí que nos detenga, sino tener nuestra mirada fija en el cielo. Los creyentes verdaderos, amados hermanos, que viven en la voluntad de Dios, no tienen miedo a la muerte. No. ¿Por qué? Porque la muerte es pasar a la presencia de Dios. Al morir, nosotros pasamos a la presencia de Dios. Es como cambiarnos de ropa, dejar este cuerpo de carne y pasar al cuerpo espiritual. Y estar en la presencia de Dios.
es haber terminado nuestra carrera terrenal y comenzar una nueva en el cielo, eternamente con Cristo, eternamente gozosos, eternamente sin enfermedad, sin problemas, sin nada, porque vamos a vivir con un cuerpo glorificado. Entonces, hermanos, vale la pena sacrificarse un poquito aquí. Y cuando nos llegue la hora, pues, y prepararnos para cuando nos llegue la hora, estar seguros de que nos vamos con Cristo. Por eso nos estamos preparando, hermano, aquí en la tierra, para irnos al cielo. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Debemos saber que la muerte, amados hermanos, es simplemente el final de nuestra misión terrenal. Veamos en 1 de Juan 5:13. 1 de Juan 5:13. Porque todo está escrito aquí, hermano, para darnos esa seguridad, esa confianza. Pero nosotros tenemos que obedecer lo que nos dice la palabra. 1 de Juan capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, por eso es a los creyentes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis cada día más en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El creer implica obedecer. Entonces, para que creamos en el Hijo de Dios y lo obedezcamos cada día más y más. Gloria al Señor. Bendito eres tú, Padre. Porque la seguridad de que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos al cielo. Si no hacemos la voluntad de Dios, no nos vamos al cielo, hermanos. Estamos estudiando acerca de nuestra seguridad de la salvación. Por eso vamos a tocar puntos claves. Veamos en Mateo 7, 21 al 23. Mateo, capítulo 7, de 21 al 23. Porque Dios nos está educando a través de la palabra. La palabra de Dios es el libro de instrucciones, hermano. Lo que pasa es que nosotros, la mayoría, leíamos mal. ¿Sabe por qué? Porque no pedíamos dirección al Espíritu Santo. Y esto es un libro celestial, no es un libro terrenal. Si los libros terrenales muchas veces nosotros no podemos entenderlos, ¿cuánto más un libro celestial? Por eso necesitamos del Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro guía a toda verdad, y entonces ese maestro nos va a enseñar correctamente lo que está escrito aquí. Por eso vamos a entender cómo está escrito. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo cristiano que se diga, Señor, Señor, tú eres mi Dios, yo te amo, va a entrar en los cielos. No. Dios en la persona de Jesucristo está diciendo, no. Solamente el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Y mire, continúa el 22. Muchos me dirán, muchos es mayoría. La mayoría me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sanidades y todas esas cosas. Y entonces les declararé, dice Dios, nunca os conocí, nunca tuve intimidad con ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Los echa al infierno. Esa es la palabra de Dios escrita. Ese es el evangelio que Cristo trajo acá a la tierra. El hombre ha distorsionado. El hombre aquí, por el afán de agradar
a los hermanos no les dice la verdad. Porque la verdad es confrontativa. La verdad es lo que nos va a hacer libres. Y Cristo vino para hacernos libres, hermanos. Por eso es que tenemos que estudiar la verdad, para obedecerla, para que ese conocimiento y la obediencia de esa verdad nos hagan libres. Sí, hermanos. Aseguramos nuestra salvación haciendo la voluntad de Dios. Ya lo vemos aquí, en la Biblia. El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos enseña la norma bíblica de la seguridad de la salvación. Si no tenemos un nuevo nacimiento en Cristo y no obedecemos su palabra, no tenemos salvación. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento no es solamente aceptar a Cristo y ya. No, el nuevo nacimiento lleva de dos componentes, del Espíritu y del agua de la palabra. Entonces tenemos que nacer también de la palabra. Pero si no nos gusta la palabra, si no nos alimentamos de ella, ¿cómo vamos a nacer? ¿Cómo? ¿Cómo va a nacer una criatura en el vientre de una madre si la madre nunca come? Se va a morir ese niño. Así pasa en el Evangelio, hermanos. Tenemos que leer la Biblia todos los días, con la ayuda del Espíritu Santo, para que Él nos enseñe. Así lean una comparación, así lean 10 minutos, pero esos 10 minutos sean dirigidos por el Espíritu Santo, y no una hora sin el Espíritu Santo. Sin el maestro no se puede aprender, y el Espíritu Santo es nuestro maestro, que nos enseña toda la verdad, y nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Eso dice la Biblia en San Juan 16. Sí, amados. Entonces, seguimos. Observemos, amados hermanos, que ninguna parte de la Biblia afirma que una pasada experiencia de conversión. Yo me convertí en el año 80, ya, tengo 34 años, qué bueno, ya soy salvo porque hasta 34 años recibí al Señor. Eso no me garantiza. No, hermanos. Si yo no vivo lo que me dice la Biblia, si yo no hago la voluntad de mi Padre Celestial, no me salvo. El día que me sorprenda la muerte y me encuentre que estoy fuera de la voluntad de Dios, me quedo. Porque el Señor me va a decir, no te conocí. El cristianismo es un camino. Es una nueva clase de vida. Es comenzar, continuar y llegar. No es comenzar y ya queda. No. Es la continuidad hasta llegar, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí, eso no constituye, el hecho de que tenga yo 34 años, no me asegura o no me da la garantía de salvación. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 10, 17 al 20, porque siempre hay que meterle la palabra. Lucas 10, 17 al 20. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Cuando el hombre enseña, es palabra de hombre. Y se queda en los sentidos. En los oídos, nada más. Pero cuando la palabra de Dios nos habla, esa va a lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y nos da convicción de que es verdad y que tenemos que obedecer y que tenemos que tener mucho cuidado. Mira aquí esta historia. ¿Lo tienen ya? Lucas 10, 17 al 20 dice: volvieron los 70 discípulos que el Señor envió a una misión
diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían ellos maravillados, contentos. Y les dijo: Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero aquí aquí está siempre el pero. Pero no os regocijéis, no te gloríes de que los espíritus se os sujetan, los espíritus demoníacos se os sujetan, sino regocijaos. Y le aumentamos aquí: y aseguraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es nuestra seguridad? De que nuestros nombres permanezcan inscritos en el libro de la vida en los cielos. ¿Por qué? Entonces da a entender que pueden ser borrados los nombres. Y efectivamente, la palabra de Dios dice que pueden ser borrados. La doctrina de hombres que ahora está de moda, que salvo siempre salvo, dice que cuando se escribió, que nunca más lo borran, que cuando el Espíritu Santo llegó al hombre, nunca más se va el Espíritu Santo. Eso es mentira. No lo dice, no lo dice la Biblia. Ese evangelio no es bíblico. Tenemos que aprender a obedecer un evangelio bíblico, escrito aquí en la Biblia, no de boca, sino tenemos que nosotros mismos constatar, verificar con nuestros ojos de que está escrito, y si está escrito nosotros lo leemos, entonces tenemos la obligación de obedecerlo. Mucha gente obedece todo lo que oye y se come todo lo que oye o todo lo que ve. No, si no está escrito no tiene por qué comerse, hermanos. No coma aire, coma palabra de vida que está en la Biblia escrita, hermanos. Gloria al Señor. Entonces dice: asegúrate que tu nombre esté escrito en los cielos. Vamos a ver en Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Aleluya. Porque el vencedor es el que llegó. El que llega a la presencia de Dios, vestido de santidad. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esa es la santidad de Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que el que no está vestido de ropas blancas, el que no está vestido de santidad, sí le van a borrar el libro de la vida, el nombre del libro de la vida. Eso es lo que quiere decir aquí. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Gloria a Dios. Es claro, amado hermano, escrituralmente, bíblicamente hablando, que será borrado del libro de la vida toda persona, todo cristiano que haya nacido de nuevo. Que haya nacido de nuevo, pero no cuidó su salvación y se apartó de los caminos de Dios. Abandonó el camino cristiano y no perseveró hasta el fin. Y la Biblia que dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que no persevera hasta el fin, se pierde. Veamos Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Es al vencedor. Por eso que el Señor dice: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Pero estar en Cristo es vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Sí, amados? Y dice así, Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. Es Cristo, vamos a comer de Él, de su palabra en el cielo. Solo al que venciere. Amados, es un gravísimo error suponer que tiene salvación eterna con la única base de una experiencia pasada o una fe muerta. ¿Sí? Sin fruto. Nosotros somos los comparados como ovejitas. Nosotros somos comparados como árboles en el plantío de Jehová. Y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Dice también en el libro de Juan 3 que el hacha ya está puesta en la raíz del árbol. Ya está puesta para comenzar a cortar lo que no sirva. La Biblia dice que el juicio de Dios va a entrar por la casa de Él. Entonces el Señor va a comenzar a limpiar. Por eso que tenemos que cuidarnos y asegurar nuestra estadía en el cuerpo de Cristo, mis amados, para no ser cortados. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Juan 15, del 4 al 6. San Juan 15. San Juan 15, versículos 4 al 6. ¿Quién nos da el consejo? Por eso este libro es el libro de instrucciones para vivir en esta tierra y para aprender a caminar en el camino que nos lleva al cielo por la eternidad. San Juan capítulo 15, versículos 4 al 6. Textualmente nos habla el Señor Jesucristo y nos dice así: permaneced en mí, agarraditos de Él, no nos salgamos de Él, y yo en vosotros. ¿Cómo va a permanecer Cristo en nosotros? A través de su palabra, porque la palabra es el verbo. Cristo es el verbo, la palabra. Entonces, ahí en nosotros. Repito, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, o sea, no, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en el árbol. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted ve una rama de un árbol, se desgajó, se cortó, se desconectó del árbol. ¿Qué le pasa a esa rama? Se muere enseguida. Así somos nosotros cuando nos desconectamos de Cristo. Nos secamos y nos morimos espiritualmente. Verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpanos, o sea, como una rama seca, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que el Señor nos presenta la vida eterna para vivir con Él, y si no aceptamos la vida eterna, nos presenta en la otra vía de perdición. O sea, tenemos salvación y condenación por la eternidad. Sí, hermanos, por eso que tenemos que aprender a asegurar nuestra salvación. Gloria al Señor. ¿Vieron que esto es más que seguro de vida? Más que seguro médico. Esto es mucho más. A veces nos preocupamos porque no tenemos seguro médico, porque no tenemos seguro de vida. ¿Qué nos importa eso, hermanos? Tenemos que estar en la mejor seguridad, es tener a Cristo dentro de nuestra vida. Él va a suplir sanidad. Él va a suplir lo necesario. Pero por favor, agarrémonos más del Señor. Porque estando agarraditos de Él, no nos puede faltar nada. Ni nadie nos puede tocar. Pero separados de Él, Él mismo lo dijo aquí,
nada podemos hacer. Absolutamente nada, hermanos. Así tengamos dinero de sobra, salud de sobra. ¿De qué nos sirve la salud? Si para morirse no necesita tener salud o estar enfermo. Para morirse lo que necesita es vivo nada más. Usted está vivo, está listo para morir. Solo el muerto no puede morir, pero el vivo sí. No importa que esté sano. Pero tenemos que asegurar nuestra permanencia eterna con Cristo. Gloria al Señor. Aquí en estos versos de Juan 15, del 4 al 6, el Señor nos enseña que Él no creía en esa idea, en esa doctrina, en esa enseñanza falsa de que una vez en la vid, siempre en la vid. Que una vez siendo salvos, siempre salvos. No. Él lo dice, sin mí nada podés hacer. Si en mí no permaneces, te pierdes. Y está hablando a gente cristiana en la iglesia, hermanos. Nosotros tenemos que permanecer agarrados de Cristo hasta el último segundo de nuestra vida. Porque Él es nuestra seguridad. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Más bien Él nos advierte que si es posible, que sí es posible, amados hermanos, que los creyentes abandonen la fe, que se enfríen y que regresen al mundo, que apostaten la fe, que se hagan apóstatas y renieguen de lo que ahora creen. ¿Por qué? Porque han endurecido sus corazones por el poco alimento o ningún alimento de la palabra, hermanos. Porque si no hay alimento se enferma. Gloria al Señor. Veamos en 1 Timoteo 4:1. Por eso el Espíritu Santo aquí en la Biblia nos enseña, amados hermanos, está escrito. Y si está escrito tenemos que ponerle atención para que nosotros no seamos como uno de ellos. No. Nosotros estamos aprendiendo a permanecer en Cristo, a asegurarnos de nuestra salvación. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice, cuando habla aquí del Espíritu se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ahora estamos en los últimos tiempos ya, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cuántas falsas doctrinas hay ahora? Hay muchas falsas doctrinas que le predican un evangelio tan fácil, tan precioso. Pero el evangelio es precioso, sí, pero no es fácil. Porque el Señor dijo, el que no se niegue él mismo, tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Oh, entonces vemos que no es fácil el verdadero evangelio. Pero el evangelio comercial, ese es fácil. Venga, esperemos que lo mejor está por venir y que bendiciones vengan, hermanos, siempre en dinero, siempre para que sean millonarios. Dios quiere bendecirlos, Dios quiere que sean millonarios. Ese no es el evangelio de la Biblia. Eso no está en la Biblia. Pero sin embargo, eso es lo que se oye en la televisión y se oye en la radio, hermanos. Por eso el Señor quiere que nos demos cuenta y veamos lo que estamos comiendo. Sí, gloria a Dios. En Hebreos capítulo 2 del 1 al 3, poquito más adelante. Hebreos capítulo 2 del 1 al 3. Tenemos que cuidar, ser más diligentes, más responsables con nuestra propia salvación, mis amados. A veces somos descuidados. Y el Señor no quiere que seamos descuidados, sino que seamos más diligentes. Mire lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué estamos oyendo? La palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos y que vayamos a caer. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda desobediencia es pecado y tiene justo pago. Sí, amados. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, por los que nos predicaron el Evangelio, por los que nos hablaron de Cristo? Sí, amados, tenemos que ser más cuidadosos. No hay vida eterna, amados hermanos, ni seguridad de salvación, sin una fe viva, activa, una fe creyente y obediente. Tiene que ser una fe viva, activa, no una fe muerta, dormida. Yo tengo fe que me voy al cielo y ahí se acuestan a dormir. No. La Biblia habla de que la fe sin obras es muerta, sin frutos. Tenemos que dar fruto de que estamos vivos en Cristo y que nos estamos preparando para irnos con Él. Sí, amados, tiene que ser una fe creyente y obediente, porque el que cree obedece. Veamos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Por eso dijimos antes que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Juan las normas de la seguridad de salvación. Entonces, ¿qué dice aquí en el verso 3? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que somos cristianos de verdad? Que nosotros le conocemos. Sí, ¿cómo le conocemos? Si guardamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra. ¿Vieron? Si le obedecemos su palabra, entonces pueden decir, yo conozco a Cristo, porque estoy obedeciendo a Cristo. Pero si todavía no obedezco a Cristo, todavía no lo conozco. Quiero conocerlo, o estoy en proceso de conocerlo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Y quién es la verdad? Cristo, la palabra. Pero el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, en Cristo. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor en esta tierra? Obedeciendo, haciendo la voluntad de su Padre, haciendo la obra de su Padre, evangelizando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, andaba siempre ocupado. Así tenemos que ser nosotros, siempre ocupados, sirviendo al Señor y a su cuerpo. Gloria al Señor. Bendito eres. Vamos a ver en 1 de Juan capítulo 3, 24. Estamos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 24. El último verso de Juan 3. 1 de Juan 3. Cuando aprendemos esto, digerimos esto, obedecemos
Entonces, aseguramos, ¿qué estamos haciendo? Asegurando nuestra salvación. Mire aquí. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. O sea, el que no obedece sus mandamientos no permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8. Entonces vemos que la palabra nos habla claramente y nos instruye, mis amados. Nos guía a la verdad para que caminemos en esa verdad y podamos asegurar nuestra salvación, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Tenemos seguridad de vida eterna, amados hermanos, cuando amamos a Dios, amamos a Jesucristo y no amamos al mundo. Porque no podemos amar a dos señores. No podemos amar a Dios y amar al mundo. El Señor hace diferencia y dice, no. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, ahí mismo estamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. En ese mismo libro estamos. No améis al mundo. No te sometas al mundo, no hagas amistad con el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo, mis amados? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vanagloria es una vida vana, inútil, que no sirve para nada, porque esa vanagloria es para agradar a la carne. Y vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? El diablo. Entonces, ¿de dónde viene? Del diablo. No viene de Dios. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es por la eternidad. Hermanos, estas cosas nos dan seguridad de nuestra vida eterna. Tenemos seguridad, amados hermanos, de la vida eterna si practicamos la justicia de Dios y no el pecado. Repito, tenemos seguridad de nuestra salvación si practicamos la justicia de Dios y no el pecado. Primera de Juan 2, del 28 al 29. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 28 al 29. Ahí mismo estamos. ¿Lo tienen? Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste, cuando Él ya estemos en su presencia, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Él nos rechace y diga, nunca os conocí, para que no nos diga eso. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, de Él. Por lo tanto, tenemos que amar la justicia y aborrecer la maldad, mis amados. Aborrecer quiere decir odiar. Aborrezco, no quiero saber de eso. Eso me aparta de Dios. El pecado, la injusticia me aparta de Dios. Yo quiero estar cerca de Él. Por lo tanto, todo lo que me separe de Él, no quiero.
Gloria al Señor. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. Lo dice la Biblia. Vamos a ver en 1 de Juan 3, del 7 al 10. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. 1 de Juan capítulo 3, versículos 7 al 10. Y dice así: hijitos, nadie os engañe. Nadie. Muchas veces nosotros mismos queremos engañarnos. Dice, no, pues sí, esto es un pecadito blanco, esto no me afecta. ¿Cómo que no? Para Dios toda injusticia es pecado. Si amamos, es pecado. Sea pequeño, sea grande, es pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Repito, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Cristo es justo. El que practica el pecado, el cristiano que está planificando pecar, que está haciendo planes para pecar. Muchas veces, hermanos, hacemos planes para pecar y no nos damos cuenta. Le voy a decir un pecado que muchos pueden decir, no, este pecadito es blanco. No es blanco, ya dije, todo pecado es pecado. Oh, esa película está buena para irnos al cine. Vámonos al cine. Vamos, el sábado vamos al cine. ¿Qué está haciendo? Planificando pecar. ¿Por qué? Porque el cine no es de Dios. Me perdonan, pero ya acabamos de leer, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hollywood, artistas diabólicos. No, que son películas, los artistas son diabólicos, no son cristianos. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede ser practicante del pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso dice al comienzo de la lectura: hijitos, nadie os engañe. No nos engañemos, hermanos. Es tiempo de leer la Biblia con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, y Él nos va enseñando a separar lo bueno de lo malo. Si usted lee sin ayuda del Espíritu Santo, usted ve todo correcto, como que fuera un periódico, una novela, un libro cualquiera, y quiere leerse toda la Biblia. Oh, me gusta, qué bueno, interesante, hay cuentos buenos. No son cuentos, son historias. Y eso está escrito para nuestro beneficio, para que aprendamos, para que nos salvemos. Si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que salvarnos, tenemos que aprender a caminar por ese camino estrecho. Ya es tiempo, hermano, de cambiar totalmente. Ir cambiando día a día y dejarnos llevar por la luz de la palabra. Tal vez aprendimos como nos enseñaron, porque nos enseñaron maestros humanos. Pero ahora, hermano, nos está enseñando el Espíritu Santo. Hermano, yo he decidido a que mi maestro 100% sea el Espíritu Santo, y yo todo lo que aprendí por mi cuenta no sirve de nada. Estoy aprendiendo nuevamente la palabra, pero ahora sí dirigido por el Espíritu Santo. No quiero aprender nada de lo que a mí me parezca. No. Lo que el Espíritu Santo me diga, eso, tal como está, punto y coma, todo. Y me paro y pregunto, y no voy adelante hasta que el Señor no me responda. Si no me enseña correcto, entonces no quiero enseñar incorrecto, hermanos. No. Hermano, y este es el Evangelio.
Este es el evangelio que se predicó en el principio de la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo vino a formar la iglesia. Allí el Espíritu Santo mandaba en los púlpitos, mandaba en las congregaciones. Hoy, desgraciadamente, manda el hombre, mandan concilios. ¿Saben qué son los concilios? Gobiernos humanos. Sí, amados, ahora nos toca aprender a depender del Espíritu Santo. Por eso yo les ruego que clamen al Espíritu Santo cada día, desde que comienza el día, y pidan ayuda al Espíritu Santo para que guíe su caminar, para que guíe sus hijos, porque Él es el Dios que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo, Él está allí. Por eso dice 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, en nosotros, que el que está en el mundo. El que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Es Dios, la tercera persona de la divinidad. En el mundo está Satanás y está derrotado. Pero tenemos que ser obedientes a lo que la palabra nos dice, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Practicar el pecado, amados hermanos, quiere decir que hacen de él, que hacen del pecado un hábito, una costumbre. Es como que dice, yo me gusta esa ropa, me la voy a poner. Y se pone ese traje porque le gusta. Y así se pone, hace un hábito. Eso es ser practicante del pecado, hermano. Una costumbre. Hacen planes para pecar con conocimiento de causa. Amados, tenemos seguridad de vida eterna si amamos a los hermanos. Vamos a 1 de Juan 3, 14 al 15. 1 de Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Aquí vamos a encontrar cosas en estos versos. Gloria al Señor. Y dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cristo dejó este nuevo mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor? Está en San Juan 13, del 34 al 35. San Juan 13, del 34 al 35. ¿Lo tienen? Y dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que somos discípulos de Cristo, seguidores. El discípulo se distingue porque es obediente a su maestro. Nuestro maestro es Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros, como seguidores de ellos, tenemos que ser alumbrados por la palabra de Dios y mirar el fruto de cada hermano. Porque cualquiera que me diga mi hermano, no es mi hermano. Hay muchos delincuentes que se llaman hermanos y echan lodo al cuerpo de Cristo. Entonces ahí
Tenemos que, aquí nos va a enseñar el Señor. Gloria al Señor. En esto conocerán que son mis discípulos. Ahí está. El discípulo ya dijimos que es un seguidor de Cristo. Los creyentes debemos distinguir a los verdaderos seguidores de Cristo de los que profesan falsamente su fe. Nos encontramos con cristianos o nos van a un cristiano a visitar, un llamado cristiano a visitar a nuestra casa y hablarnos de las cosas que aprenden en su iglesia que no están en la Biblia. Y entonces aquí vamos a ver en la palabra. Segunda de Juan capítulo, bueno, es un solo capítulo. Segunda de Juan, versículos 9 al 11. Segunda de Juan. Como discípulos, nosotros que somos estudiantes, seguidores de Cristo, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque tenemos la doctrina de Cristo. Estamos ya instruidos en su doctrina y nosotros sabemos quién es quién, ¿verdad? Porque la misma palabra nos enseña. Y mire lo que dice aquí. ¿Lo tienen ya? Segunda de Juan, versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea que se apartaron de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Miren, repito, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No lo recibas. Porque el que le dice bienvenido, o sea, entra a mi casa, participa de sus malas obras. Hoy vemos, desgraciadamente, esta cruda realidad, hermanos. Hay una división grandísima en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por la doctrina. El que está, el discípulo, el seguidor de Cristo se da cuenta enseguida. Ustedes se dan cuenta, hermanos. Porque ustedes están ya preparados para darse cuenta cuando un cristiano tiene una doctrina que no es bíblica. Al momento se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Escritura, ayudado por el Espíritu Santo, le da a entender. El distinguir a los verdaderos seguidores de Cristo de los que profesan serlo y no lo son. El amor y la fidelidad a Cristo y a la palabra de Dios por parte del creyente, amado hermano, deben llevarlo a rechazar y considerar como enemigo del Evangelio de Cristo a cualquier supuesto cristiano que no viva o predique la doctrina de Cristo. El Señor mismo dijo, en su casa va a haber división. Y aquí habla de la casa principal, la iglesia. La iglesia de Cristo a nivel mundial, universal. Está pasando por una crisis de división porque hay diferentes doctrinas, diferentes evangelios, diferentes Jesús. Unos predican un Jesús que es comercial, que cobra los milagros. ¿Quiere que tu madre se salve o tu hijo se salve? Pacta con Dios, tanto dinero. Eso se llama robo. Eso no es el evangelio bíblico. Eso es evangelio inventado por los comerciantes, ladrones. Por eso tenemos que ver aquí, hermanos, en la palabra. Por eso es mejor estar separados por la verdad de la palabra que unidos por la mentira, el engaño de la falsa doctrina, hermanos. Sí, amados. Dios advierte
a los creyentes que no acepten la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Veamos en Mateo 16 del 5 al 12. Mateo 16 del 5 al 12. Porque el Señor nos instruyó. Mateo 16 del 5 al 12. Y dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura es la doctrina. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Si andaban con el pan de vida, que es Cristo. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Que no se contaminen con falsas enseñanzas. Sí, hermanos, el Señor es muy cuidadoso. En este pasaje, amados hermanos, la levadura es símbolo de la maldad y la corrupción. Se refiere a las enseñanzas de los saduceos y fariseos. Cristo llama a la enseñanza de ellos levadura. ¿Por qué? Porque un poquito de mala enseñanza, un poquito de falsa doctrina daña a toda la iglesia. Toda la iglesia es dañada cuando llega un poquito de mala enseñanza. Tenemos seguridad de la salvación si seguimos la paz y la santidad. Vamos a ver en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Tenemos seguridad de la salvación cuando guardamos la santidad, la paz y la santidad. Eso es muy importante. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Ser santos es estar separados del pecado y apartados para Dios. Es estar cerca de Dios. Sin santidad, amados hermanos, nadie puede estar cerca de Dios. Nadie. Ni tiene comunión con Él. Sin paz no hay santidad. Y sin santidad no hay paz. No hay paz, hermanos. Tenemos la seguridad de vida eterna si lo que hemos oído desde el principio de nuestra vida cristiana permanece en nosotros. ¿Qué escuchamos al comienzo de nuestra vida cristiana? Cuando venimos a Cristo, cuando Cristo nos rescató, cuando el Padre nos trajo a Cristo, porque Él fue quien nos trajo a Cristo, y el Espíritu Santo nos conmovió, porque es la palabra de Dios la que fue sembrada en nuestros corazones. Y cuando la palabra cayó en buena tierra, porque el Espíritu Santo cultivó esa tierra en nosotros, en nuestra vida, y comenzamos a dar fruto. Y tenemos esos recuerdos maravillosos de cuando venimos a Cristo, de cuando Él nos sanó, cuando nos libertó, cuando vimos su poder. ¿Quién no se acuerda cuando recién se convirtió a Cristo? Es algo maravilloso. Entonces, todo eso tiene que permanecer hasta el fin. Ese se llama el primer amor. Apocalipsis llama el primer amor. Cuando dejamos el primer amor, nos enfermamos,
nos ponemos amargados. Hermanos, el primer amor no podemos perder ni con el Señor ni con nuestra esposa. Tenemos siempre que cultivar ese primer amor, mantener ese amor, esa unidad, esa unión, hermano. Porque aunque le parezca carne, pero ahí está la paz y la santidad. Tenemos que unirnos más como matrimonio, más en unidad. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Veamos lo que dice en 1 de Juan capítulo 2 del 24 al 25. 1 de Juan capítulo 2. Del 24 al 25. Gloria al Señor. Y dice así: lo que habéis oído desde el principio, que es la palabra de Dios, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria al Señor. Veamos en 1 de Juan para terminar ya. 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Ahí mismo estamos, en esa página. 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios porque estamos en Cristo. Cuando no estábamos en Cristo, no éramos hijos de Dios. Éramos creación de Dios. Y espiritualmente éramos hijos del diablo porque estamos identificados con Satanás. Pero ahora en Cristo nos sacó de las garras del diablo y nos trajo a su reino. Por lo tanto, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de decir espiritualmente, hermanos, cuando tengamos el cuerpo glorificado. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga a levantar su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a tener un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que tiene el Señor Jesucristo ahora, que puede ascender a los cielos sin necesidad de un avión. Ese cuerpo vamos a tener nosotros. Y mire lo que dice el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cómo es que nos vamos a purificar nosotros? Lavándonos con el agua pura de la palabra, ayudados, dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos, todos los días, entregando, renunciando, desechando todo lo que nos estorba, todo lo que nos impide acercarnos a Dios, desechamos. Desecha esto, desecha la ira, desecha el enojo, desecha la mala palabra, desecha todo. Es basura, porque eso nos lleva a pecar. Renunciamos a eso, nos vamos limpiando con el agua pura de la palabra, entonces, porque tenemos esa esperanza de que el Señor, cuando venga, nos encuentre sin mancha y sin arruga. Limpios. Sí, amados, eso es lo que el Señor quiere como nuestro Padre bueno, que Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Él quiere que nosotros lleguemos a su presencia. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, aquí? Obedecer la palabra, amar la palabra, darle más tiempo a la palabra, pedir dirección al Espíritu Santo, así vayan a leer un poquito así, pidan dirección al Espíritu Santo que Él les enseñe correctamente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita y santa palabra. Padre Santo,
Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra maravillosa que nos instruye, Señor, que nos aconseja, nos guía a toda verdad, nos guía al cielo, Señor, nos enseña el camino que eres tú, Señor Jesucristo, para caminar en ese camino rumbo al cielo, Señor, para asegurar nuestra salvación, asegurar nuestra eternidad contigo, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ha traído tu palabra y nos la ha almacenado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que ya no seamos oidores solamente, oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, sino ser hacedores, vividores, cumplidores de tu palabra, Señor, y que vivamos lo que leemos, vivamos lo que predicamos, vivamos lo que aprendemos, Señor, porque para eso aprendemos tu palabra, para vivirla, para obedecerla, porque si no la obedecemos, ¿de qué nos sirve, Señor? Oh Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos estudiado tu santa y bendita palabra sin la dirección del Espíritu Santo y hemos tratado de entender conforme a nuestros sentidos. Perdónanos, Señor. Ahora ya no. Ahora queremos que el Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos instruya, nos enseñe cada letra, cada punto, cada coma, cada palabra, Señor, sea inspirada. Como fue inspirada por Él, sea enseñada por Él para aprenderla correctamente y que pueda nuestra vida ser cambiada para que los frutos de justicia salgan a través de nosotros. Padre Santo, gracias por mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo sus vidas, sus familias, donde quiera que se encuentren, Señor, sus negocios, sus trabajos, Señor, Padre. Gracias por el hambre y sed de tu palabra que pones, que aumentas cada día en nosotros. Estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Necesitamos más de tu ayuda, Espíritu Santo. Ayúdanos. No podemos andar solos. Necesitamos de ti hoy más que nunca, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre, guíanos por sendas de justicia, por amor a tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: salúdense los unos a los otros.